un gran actor de doblaje, una excelente niñera, el increíble señor Carlos II. Un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. No estorbo así. ¿Veo mejor? ¿Mejor? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en esta pequeña plática que vamos a tener. Me da gusto tenerles, ver sobre todo este auditorio tan lleno. Ya no hay lugares, ya no cabe nadie. No, les agradezco mucho estar aquí. ¿Qué les está pareciendo la Science Fest? ¿Están contentos? ¿Les gusta lo que está sucediendo? ¿Seguros? ¿Seguros? Porque no los veo así como muy contentotes. Pues bueno, yo soy Carlos II, actor de doblaje. Estoy aquí con ustedes en este bello Monterrey, que por cierto llegamos anoche y estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Después de que si no, que si la presa, que si no había agua. No me quiero meter en asuntos de política, pero... ahora sí. No me meto en asuntos de política, no me gusta eso. Yo soy totalmente apolítico, partidista, etcétera, etcétera. Soy totalmente un ciudadano. Pero oiga, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué les parece si vemos un pequeño video con algunos de mis personajes y les gustaría saber cómo se hacen las voces de algunos de ellos? Digo, no de todos porque hay un montón ahí, pero digamos, vamos a ir viendo y ustedes me dirán qué voz es la que les gustaría, cómo es que se hace y las anécdotas de cómo fue que llegué a esos personajes, porque hay algunos personajes para los cuales yo no hice casting y me tocó hacerlos, y otros personajes donde yo quería hacerlos y por fin los pude lograr, y otros que jamás me imaginé que me iban a llamar. ¿Y tú quieres preguntar después algo? ¿Te parece si al final les gustaría una pequeña sesión de preguntas y respuestas? Sí. En donde podamos platicar, que se les pase algún micrófono y me pregunten. No, muchas cosas cabrosas, ese tipo de cosas no las respondo. Hay detalles que no deben saberse. Entonces, bueno, pues vamos a ver el video y solicitamos acá a nuestro ingeniero para que nos ponga el video y vamos viendo. Muy extraña conmigo y bueno, con todos nosotros. Nos va llevando la vida hacia donde debemos estar. Y uno tiene que agarrar las oportunidades. Decía mi mamá una frase muy importante: la oportunidad la pintan calva y hay que agarrarla del único pelo que tiene. Entonces, cuando a uno le presentan las oportunidades, uno toma las oportunidades o deja las oportunidades, pero esa oportunidad es única, no hay más de eso. Hay otras, tal vez mejores, tal vez no tan buenas, pero las oportunidades son únicas en la vida. Eso de que, bueno, ya llegará, y que... no llega nada, llegan otras cosas, tal vez mejores, tal vez peores, pero las oportunidades hay que tomarlas una vez en la vida porque es la única vez que se presentan. Entonces, cuando yo llego al mundo del doblaje fue por una mera coincidencia. Yo como publicista, hay dos cosas que no soporto: horarios y jefes. No puedo con eso. Entonces, estaba yo trabajando como publicista en aquella época en una empresa que ahora se conoce como Sony Music. Sony Music ahora es lo que antes era Discos CBS, y estaba yo en la gerencia de publicidad de Discos CBS, trabajando como publicista, que era mi carrera. Pero un día me harté y dije, no, ya no puedo. Fui, renuncié y llegué a mi casa ese día. Yo normalmente entraba a trabajar a las 8 de la mañana, imagínense, diario a las 8 de la mañana. Y era como unos 40, 50 minutos de camino de donde yo vivía a la empresa. Y ya estaba yo harto del horario de las 8 de la mañana y tenía un jefe que era bastante malvado conmigo porque me hacía ver mis sueños. Entonces me harté de eso y renuncié. Y cuando llego ese día a comer a casa, porque yo no comía en mi casa porque me quedaba muy lejos, cuando llego ese día a casa me dice mi papá, ¿qué haces aquí? Le digo, pues es que aquí vivo, papá. No, hombre, ¿qué haces aquí a estas horas? No, pues es que renuncié. ¿Cómo que renunciaste? Estás loco. Te iba muy bien, ganaba yo muy buen dinero en aquella empresa. Estabas muy bien, ¿por qué renunciaste? Es que ya no aguanto.
ya no soporto jefes ni horarios. ¿Y qué quieres hacer? Le dije, bueno, pues me voy a tomar pues un pequeño tiempo sabático, no sé, 1, 2 años. No, no es cierto. 1 o 2 días para pensarlo. Pues a los 2 días ya empezaba yo a sentirme incómodo en mi casa porque me sentía inútil, porque no hacía nada. Al principio era muy rico, ¿no? Te levantas a la hora que quieres, no tienes que salir corriendo, meterte en el tráfico y todo eso. Pero estaba yo muy a gusto 2 o 3 días. Al cuarto día, que era lo mismo, yo ya me sentía inútil. Decía, no, ¿qué estoy haciendo? Se me está yendo la vida, dormido, no puede ser. Entonces, a la hora de la comida, le dice mi papá, ¿qué has pensado hacer, hijo? Le dije, ya estoy harto de estar aquí sin hacer nada. Yo cuando estuve trabajando en la publicidad, trabajaba en una empresa que era de publicidad cinematográfica. Y al tiempo que trabajaba yo en esa empresa, estaba estudiando canto y estaba yo estudiando un diplomado en cinematografía. Entonces le dije, mira, ya estudié el diplomado, ya tengo yo una carrera como licenciado, me gustaría hacer cine, pero quiero empezar a hacer cine desde los rudimentos, desde cómo se coloca un cable, dónde se colocan las luces, dónde se ponen las banderas, etcétera, ¿no? O sea, aprender a hacer todo absolutamente para que si alguna vez me llegara a decir algún técnico, lo que fuera, no, señor, es que eso no se puede. Ah, ¿no se puede? Te voy a enseñar cómo para que veas que sí. Así se hace. Entonces yo quería tener ese conocimiento para que nadie me fuera a venir a ver la cara de que no, no se puede. Y total, nos fuimos a los estudios de cine. Y ahí en los estudios de cine mi padre era periodista. Él conocía todo el mundo cinematográfico. Sus grandes amigos eran Tintán y Jorge Negrete y María Félix y Cantinflas. Esos eran los amigos de mi papá, con los cuales mi papá se iba a echar la copa o iba a comer con ellos o venían a la casa. Yo llegué a ver a los hermanos Soler, llegar allá a la casa, don Andrés y don Fernando, y se metían en un cuartito muy mexicano que tenía mi papá adornado con cosas mexicanas. Se metían a echarse sus alcoholes y se ponían unas guarapetas brutales. Ahí dentro de mi casa, los hermanos Soler, o bueno, llegaban muchos otros artistas a visitar a mi padre. Entonces, pues yo tenía ya como que cierta inclinación hacia el mundo artístico. Total, nos vamos a los estudios y resulta que las películas que ya estaban en rodaje ya no estaban contratando gente porque ya tenían a su gente. Y las que apenas iban a filmarse, todavía no contrataban gente porque todavía no iban a filmarse. Entonces yo llegué en un momento en que no había trabajo en el cine. Total, nos fuimos a comer al comedor de los Estudios América y se encontró mi papá a un amigo de él, don Fernando Álvarez. Y comimos ahí a la hora de la comida y en la plática, pues yo intervine en la plática y de repente me dice, oye, tú tienes buena voz como para hacer doblaje. ¿Qué sabes de actuación? Yo para ese entonces, yo ya había trabajado en teatro, ya había hecho algo de cine, algo de televisión como actor, y ya le comenté un poco de lo que había hecho. Me dice, pues ¿no te gustaría hacer doblaje? Y le contesté yo, pues depende a quién haya que doblar. Sí, porque hay actores que no me callan bien. Pero el caso es que me dijo, no, es doblaje de voz, ¿no? Sustituimos las voces originales por voces mexicanas. Y cuando terminamos de comer, nos fuimos a los estudios que estaban allá a la vuelta. Se llamaban Servicio Internacional de Sonido, mejor conocidos en el bajo mundo del doblaje como Oruga, porque así era la calle, el nombre de la calle donde estaban. Todo el mundo le decía Oruga. Bueno, pues entramos, y íbamos entrando cuando saluda a alguien a mi papá, un señor con una vocesota que le dice, Carlillos, ¿cómo estás, amigo? Y yo, uy, era ni más ni menos que Calimán, el hombre increíble. Luis Manuel Pelayo, que saludaba a mi papá. Y yo, uy, mi papá es amigo de Calimán. Fue así como transportarme al mundo de la fantasía. Y luego otra vocesota, hola, Carlillos, qué gusto verte. Era ni más ni menos que el tigre Shere Khan. Yo, uy, mi papá es amigo de Shere Khan. Y yo me sentía en Disneylandia. Yo estaba en el mundo de la fantasía. Y en ese momento decidí quedarme ahí en doblaje.
ese fue el momento decisivo. Por eso les digo que la vida te va poniendo en los lugares donde debes estar. Y ahí fue que yo decidí dedicarme al doblaje. Ya había hecho yo cine y televisión y otras cosas. Sin embargo, lo que me fascinó fue el doblaje. Y me quedé en doblaje. Y de esto ya hace muchos años. Esto fue en el año de 1979. En el 80 es cuando yo empiezo a poner mi primer look en doblaje. Y de ahí, bueno, ya corrió mucha agua bajo el puente. Pero bueno, abundando en esto, en el doblaje, vieron ustedes algunas de las voces que yo he interpretado a lo largo de ya 42 años de carrera. Entonces, les gustaría saber cómo se hacen algunas de las voces. ¿Cuáles son algunos de los personajes? ¿Qué personajes vieron ahí que les gustó? ¿Qué personaje? ¿Nate? Piccolo, Snake, Woody, Alf. Bueno, vamos a empezar por Alf, cronológicamente. Ahorita llegamos con Woody, ¿va? ¿Sí? Pero vamos a hablar de Alf. Alf es un extraterrestre, pero yo no iba a ser Alf. En aquella época yo vivía en Miami. Yo cantaba, imagínense, cantaba con mariachi canciones rancheras en Miami. Entonces, yo vivía allá en Miami muy feliz, la verdad. ¿Qué quieres, pequeña sabandija? Ya te oí. Entonces, yo vivía en Miami. Y allí en Miami tenía yo trabajo en un restaurante que se llamaba Chocos. Y cantaba yo con un mariachi. Y luego, los miércoles, me iba al Club Med de Port St. Lucie, que quedaba como a 2 horas y media de Miami. Y cantaba en una noche mexicana. Me iba, la verdad, muy bien. Y estaba yo planeando lanzarme como cantante allí en Miami. Pero bueno, regreso a México por avatares del destino, porque fallece mi abuela, yo regreso a los funerales de mi abuela, y resulta que estaban empezando a hacer el doblaje de una serie. Y esa serie era Alf, era 1987. Entonces la directora me pregunta, fíjense los nombres que le di, me pregunta, oye, ¿a quién crees que le pudiéramos dar este personaje? Porque yo me regresaba a Miami, yo nada más estaba un mes que iba a estar ahí. Y entonces le dije, bueno, mira, puede ser Humberto Solórzano, puede ser Salvador Delgado, puede ser Emilio Guerrero, puede ser Mario Castañeda. Le dije, cualquiera de ellos podrían hacer esa voz de ese personaje. Y me dice ella, ¿y por qué no lo haces tú? Le dije, pues es que yo me voy a regresar a Miami, recuerda que solo vine a estar un mes y centavos aquí. Me dice, pues creo que nada más llegó una temporada y vamos a estar doblando 2 capítulos por día. Entonces, pues yo creo que 28 capítulos te los echas en 15 días. Dije, bueno, pero ¿me das oportunidad de cambiarle la voz? Me dijo, ok, ¿qué voz le quieres poner? Y entonces, la voz que conocen de Alf, la voz original de Alf era, hello, Willie, what's the matter, huh? Ok, no problem. Así hablaba originalmente Alf. Pero le decía yo, oye, si hablo así en español, imagínate. Ok, no hay problema, Willie. Se oye medio bobo. Me dice, ¿y qué voz le quieres poner? Le dije, pues mira, vamos a ponerle una voz. Sí, que hable de esta forma. ¿Cómo crees? Pero está chaparrito, está gordito y todo. Sí, pero precisamente eso es lo que va a hacer que suene simpático. Que esa voz es muy contrastante con el personaje. Me dijo, bueno, ok, haz una prueba así, se la mandamos al cliente y haz la voz imitando al original. Y se le mandó al cliente y el cliente regresó y dijo, la voz aguardentosa me gustó, pónganle esa. Y entonces es que Alf habla así y la voz de Alf es totalmente metida en la garganta, ¿sí? Pero hay gente que para tratar de hacer la voz de Alf la aprieta, hace así. Y aquí en la garganta hace toda la fuerza. Dice, con eso se van a quedar roncos. La voz de Alf no se hace con la garganta. La voz de Alf se hace de 2 formas. Una es dejando que las cuerdas vocales o pliegues vocales, que también les llaman, vibren solitos, pero por la fuerza de que sale el aire empujado por el diafragma. Lo tenemos aquí encima del abdomen.
es un músculo que se llama diafragma. En ese diafragma, los cantantes se apoya en diafragma para sacar la voz. La voz del canto es así, son puros gritos. La voz de un cantante son puros gritos, nada más bien moduladitos. Y el diafragma es lo que sirve de apoyo. Por eso los cantantes que duran mucho cantando es que tienen apoyo diafragmático. No se gastan la voz tanto. Y los pliegues vocales solo le dan el timbre y el color a la voz. Por eso es que Alf habla así. Y yo podría hablar así todo el día y no me iba a lastimar la garganta. Así es como se hace la voz de Alf. Y esto fue en el año de 1987, cuando hicimos Alf. Imagínense, muchos de ustedes ni habían nacido. Bueno, ni beso eran. Entonces, pues así es como inicio yo a hacer la voz de Alf. ¿Qué otra voz habíamos dicho por ahí? Habíamos dicho... Nate, ¿verdad? Ah, bueno, allá ¿eres 17? 18, 19, ya sé. Bueno, entonces, a petición de Bulma, la voz de Snape. La voz de Severus Snape no tiene gran chiste. Lo único que se hace con Snape es captar la esencia de Snape. Snape es un personaje muy atormentado. Snape trae una lucha interna muy fuerte entre el amor que siente por Lily y el odio que siente por James. ¿Sí? Entonces, cuando Snape conoce a Harry, ve la mezcla de Lily con James. Pero como Harry tiene los ojos de Lily, se inclina más por el amor y Snape, que era malvado, se convierte en protector de Harry. Eso lo sabemos después de ver las primeras películas o de leer las primeras historias. Pero la voz de Snape no tiene gran ciencia más que eso. El chiste es cómo habla Snape. Snape tiene una voz, la de Alan Rickman, que es muy especial, en paz descanse Alan Rickman, gran actor. Es medio flotada, se le llama en canto. Entonces la engola un poco y habla flotado. Y también cambia el ritmo para hablar. Y entonces dice, nadie agitará sus varitas ni dirá hechizos tontos en esta casa. Pero el hombre trae esa lucha interna, por eso todo lo habla así con cierto coraje, está conteniendo toda su ira. Y cuando le dice, ¿y por qué no están apuntando lo que he dicho? Pero no grita nunca se exalta. Sobre todo cuando le dice, tu padre era un cerdo. Es lo más que llega a decir así. ¿Sí? Pero el secreto de Snape es el ritmo cuando habla. ¿Sí? Lo han visto cuando vieron esta escena, dice, entonces era para penetrar tu mente. Sí, va hablando así. No lleva un ritmo como el que llevamos todos. A veces junta las palabras y hace una pausa. Ese solo es el secreto de Snape. Y encontrar esa lucha interna que hay en él, que quiere salir la furia, no sale. Sí. Esa es la personalidad de Snape. Y yo llegué a hacer el casting, hice mi casting, y afortunadamente me seleccionaron a mí para hacer a ese personaje. ¿Qué otro personaje habíamos dicho? Piccolo. Bueno, vamos a decir Piccolo ya. ¿Cómo te llamas? Bueno, Geray, a petición de Geray, vamos a hablar de Woody. No es cierto, de Piccolo. Muy bien, Piccolo. Piccolo es una voz muy parecida a la mía. Esta es mi voz normal, con la que yo hablo todos los días. Pero un día me llama la directora de este fenómeno llamado Dragon Ball, que se llama Gloria Rocha. ¿Han oído hablar de la madrina de Gloria Rocha, sí? ¿O no la han oído nombrar? Bueno, Gloria Rocha, la madrina, es la directora de la serie de Dragon Ball. La primera vez que me llama a mí Gloria Rocha, me manda un bipazo. En aquella época se usaban los beepers, imagínense, no había celulares, eran beepers. Y entonces me suena el beeper y me dice ahí, el señor Carlos II, favor de comunicarse a Intertrack con la señora Gloria Rocha para un llamado. Entonces ya
me detuve, no había teléfonos celulares, me detuve ahí en una cabina telefónica en donde pude y hablé a Intertrack. Y entonces ya me contesta la madrina cuando me la pasan, me dice, hola mijo, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué tal madrina? ¿Cómo le va? Buenos días. Oye, quiero que trabajes conmigo en una de esas series japonesas de muchos trancazos. No hay golpes en las series japonesas. Y entonces dice, pero no sé si tienes tiempo. Le dije, sí, madrina, pues depende de acomodamos los tiempos. Porque en esas épocas yo estaba trabajando mucho como locutor. También hago locución comercial, no nada más hago doblaje. A ver si se acuerdan de estas cosas que yo hacía dentro de la locución. Recordarán aquello que decía American Express. No salgas sin ella. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y otra cosa que decía Pepsi, esto de hoy. También anunciaba yo Pepsi. Y seguramente sí se acordarán de esto que decía solo para Nintendo 64. ¿Se acuerdan? Bueno, hacía yo esos comerciales. Y hay otros por ahí también. Este les va a gustar, ya sé. Uno que decía Suavitel, suave como el amor de mamá. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, pues era yo. O también de esa marca Colgate que decía, confía en Colgate, máxima protección anticaries. Era también yo. Y bueno, uno que a mí me encanta, que me fascina, que es yo creo que el más conocido para ustedes, que decía, nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. ¿Se acuerdan? Bueno, pues yo grababa mucha publicidad en aquella época. Y entonces la madrina decía, híjole, no vaya a ser que le den un llamado para hacer comerciales, porque debo decirles que la publicidad está mucho mejor pagada que el doblaje. Pero bueno, yo grababa muchos comerciales y también hacía doblaje. Y cuando me dice eso, pero si vas a trabajar conmigo, le dije, sí, con mucho gusto, madrina. Y fui a trabajar la primera vez e hice el papel de una momia. ¿Se acuerdan en Dragon Ball de una momia? La de Uranai Baba. Que le decía a Goku cuando era niño que empiece a envolver con las vendas y que le dice que te aprieta la paja. Eso no venía en la serie y yo aprendí con grandes maestros a ponerle algunas cosas simpáticas a mis personajes. Y en ese momento pues la madrina se rió y me dijo, sí, déjaselo, pónselo, no tiene nada que ver, pero no le cambian la historia. Bueno, el caso es que empecé a grabar muchos personajes con Gloria en esa serie de Dragon Ball. Pero un día me habla y me dice, ya te tengo el personaje. Es un personaje que va a estar en toda la serie y que es un villano y que te va muy bien. Muy bien, madrina, me da el llamado, voy al llamado. Y resulta que era un personaje que me dio y le dije, ay, madrina, gracias, es de mi edad. Era Kamisama. ¿Se acuerdan de Kamisama, verdad? Ya era un anciano el condenado Kamisama. Bueno, ahorita ya estoy muy cerca, pero bueno. El condenado Kamisama y me dice, pero vas a tener que hacer dos voces, porque Kamisama es la parte buena, pero ya es muy viejo, y la parte mala de Kamisama, que se saca todo el mal. La parte mala se llama Piccolo. Piccolo Daimaku, el original Piccolo. Entonces, bueno, Kamisama lo hacía yo así. Era ya un Kamisama viejo, sí. Y era más bien flaco y era un poco enjuto. Y no tenía tanto poder como cuando aparece Piccolo Daimaku, que lo sacan de la urna electrónica aquella donde lo habían tenido atrapado más de 1000 años. Y entonces ya sale hablando Piccolo Daimaku así. Y tenía la voz medio aguardentosa. Y le decía, Kami, no me hagas reír que traigo los labios partidos. Y Kamisama le decía, pero por favor, Piccolo, no le hagas daño a los humanos. Ellos no te han hecho nada. Y luego aparece un tercer personaje en esas mismas escenas. Un personaje chaparrito, con turbante, negrito. Y que le decía, por favor, señor Nicolás, no le haga nada al Kamisama. ¿Se acuerdan? Entonces resulta
que ya si hay otros personajes en la misma escena. El guardián del templo de Kamisama, que era Mr. Popo, hacía a Piccolo y hacía a Kamisama. Entonces, de repente, cuando estaba yo trabajando haciendo el doblaje, se me cruzaban los cables y a Piccolo le ponía la voz de Mr. Popo y a Kamisama le ponía la voz de Piccolo y así se me llegaban a cruzar los cables. Imagínense a Piccolo diciendo: ay, pero no me hagas reírlos, porque tengo los labios partidos. No le quedaba a Piccolo, ¿no? Entonces teníamos que repetir los loops a veces porque se me llegaban a cruzar los cables, porque en aquella época todos lo grabábamos juntos. Dragon Ball se grababa todos juntos al atril. Bueno, pues así llega Piccolo, y Piccolo es mi voz, nada más un poco más grave. Y hágate cuenta, yo estoy hablando así y Piccolo habla así, pero entonces la colocamos como si fuera yo a cantar, y el apoyo también viene del diafragma. Y Kamisama, ese sí está raspado en la garganta, porque ya es la voz un poco cascada. Y Mr. Popo, bueno, pues da un poquito agudos, y le pongo ese acento como si fueran turcos, y le pongo esos pequeños gallitos, y va para arriba y va para abajo dentro de todo lo que es el juego con la voz. Así es como hago yo a Piccolo. ¿Ya lo oíste, Yaray? Ese es, muy bien. Ahora vamos a otro personaje que a mí me gusta mucho. Déjenme seleccionar a mí, ¿sí? Me gusta mucho la voz de Goofy. ¿Sí? ¿A ti te gusta Goofy? Sí. Oh, sí, a mí también. Qué bueno, porque eres un niño inteligente y te pareces a Maxi. Bueno, si se fijan, yo deformo mi cara un poco, deformo mi cara para hacer la voz de Goofy, ¿sí? Goofy es un personaje, no es tonto, es un poco torpe nada más, pero es muy inocente. Porque mucha gente dice: ah, ese Goofy es un tonto. No es tonto. Y además es muy noble, es muy bien intencionado. Y resulta que me llaman un día para hacer el casting de Goofy, y llego a hacer el casting, y cuando oigo la voz original de Goofy, que es un señor que se llama Bill Farmer, es norteamericano, yo la oigo y dije: ay, está complicado hacerla. Pero entonces dije: ¿cómo puedo lograr que suene así? Lo primero para hacer la voz de Goofy es hacer la voz flotada. En canto se le conoce flotada cuando no tiene ningún apoyo diafragmático fuerte. Entonces, es como si fuera una especie de bostezo. Así se habla, así, sí, como si fuera a bostezar. Ese es el inicio de la voz de Goofy, pero ahí todavía no es Goofy, no suena a Goofy. Goofy luego tiene esa especie de gallitos que tenía Mr. Popo, que habla así, que es un poquito con la garganta. Entonces empiezo a hablar así. Cuando hablo así ya va sonando más a Goofy, ¿sí? Pero Goofy todavía no es así. Y es cuando me fijo que tiene dos dientecitos hasta adelante. Cuando habla, silba y dice sí. Tiene los dos dientes separados y entonces está hablando así. Es cuando ya empieza a sonar más a Goofy. Y le pongo más gallitos para que suene todavía más a Goofy, y entonces ya habla así. Y ya resulta la voz de Goofy. Pero hay algo más que tiene que hacer Goofy: su risa. Y ya saben cuál es la risa de Goofy, ¿no? La risa de Goofy se escribe ajiu, ajiu, ajiu. Es una onomatopeya. Y para llegar a eso sí tengo que utilizar el diafragma. Entonces hace ajiu, como si tosiera. Ajiu. ¿Sí? Así tiene que sonar. Ajiu. Y cuando ya lo juntas, entonces es ajiu, ajiu, ajiu. Esa es la voz de Goofy, así suena. Entonces, y además luego tiene otra parte de la risa, que es ¿sí? Entonces ya viene el repiqueteo, también es apoyo diafragmático, y le hace ahí tiene que sonar así. Se fijan como el abdomen se mueve así de y luego el jaloncito de todo eso conforma la voz de Goofy, el ¿sí? Cuando se ríe él y que está hablando así,
Entonces es como yo me pongo a cantar con mi hijo Maxi y digo, de este mundo quieres escaparte, el cerebro ya se te apagó, agotado estás, no soportas más, con un amigo ya verás, un viaje para eso es lo mejor. Canta conmigo, Maxi. Sí, así es como se hace la voz de Goofy. Son un montón de cositas que hay que analizar para que vean que no es nada más, yo hago vocecitas, porque hay mucha gente que dice yo quiero hacer doblaje y dicen es que me sale la voz de tal y la voz de tal y la voz de tal, pero no es que te salga la voz de tal, tienes que lograr que ese personaje que tú quieres o que te gusta sea realmente el personaje. Si se fijan, mi cara cambia cada vez que hago un personaje. Si hago a Snape, inmediatamente mi cara se transforma. Si hago a Piccolo, también. Si hago a Alf, también. ¿Sí? O si hago a Goofy, también cambia. Todo eso se llama expresión corporal. La voz es nada más un medio con el cual nosotros los actores logramos darle ese carácter a cada uno de los personajes. Y hablando ya de personajes, alguien había dicho Woody, ¿sí? Woody, tú dijiste Woody, ¿verdad? También. Oh, sí. Y entonces, ¿por qué vienes disfrazado de Goku? Bueno, yo pensé que más bien era el señor que hace el servicio de limpia. Bueno, pero el asunto es este. Woody es un personaje que no iba yo a hacer. A mí me habían llamado para hacer casting de Buzz Lightyear. ¿Sí recuerdan la voz, verdad? Cuando me llaman para el casting, yo llego para hacer a Buzz Lightyear y me pulo y practico aquello de al infinito y más allá. Ya ven que es un personaje muy poderoso y sí, comisario y no sé cuánto, el emperador Zorg, no sé qué. Bueno, yo me pulí haciendo ese casting. Pero antes de irme, el director, don Pancho Colmenero, me dice, oye Carlos, antes de que te vayas, ayúdame a hacer otro casting de otro personaje que no va a llegar el actor al cual llamé. Y yo, pues, a ver cuál es, don Pancho. Y aparece en la pantalla un vaquero flaco. Me dice, pues mira, es ese vaquero flaco. Yo, oiga, pero ese no me va para nada. Véalo, está flaco, tiene cara de silbido. No me... Me dice, pues sí, ya sé que no, pero como no va a venir el otro actor, ponle la voz que quieras, porque pues, para que no se vaya el casting, no se vaya incompleto, ese canal que lleve también una voz. Bueno, pues a ver, déjeme verlo. Y lo ensayé. ¿Se acuerdan de la escena donde están debajo del tráiler? Que está diciéndole ahí Woody que es un juguete. Aquella que le dice, ¡eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Un juguete para niños! Está en otro pasado, ¿verdad? Entonces... el caso es que hago yo el casting y fíjense que en ese casting hay algo que dice Woody que yo siempre he querido decirle a alguien. No he encontrado la ocasión, pero dice una frase que a mí me encantaría poder decirle a alguien. ¿Recuerdan que le dice, ah, sí? Pues vete al cuerno de mente. Nunca le he podido decir a nadie eso. Me encantaría decirle vete al cuerno de mente a alguien, sí. Y voltear y decirme, ah, sí, pues vete al cuerno de mente. Nunca he podido. El caso es que hago el casting, se va el casting, a las 2 semanas o 3 semanas, no sé cuánto. Me hablan y me dicen, te quedaste con la voz del casting que viniste a hacer. Yo dije, ay, qué padre, me quedé con la voz del astronauta, de la navaja suiza espacial, ¿no? Porque esto es una navaja suiza, voz, tiene de todo. Y resulta que cuando llego, el día del llamado, sí se llama cuando nos dan un llamado y nos presentamos una grabación, llego el día del llamado. Y pues ya vamos a grabar, estaba ahí la gente que venía de Estados Unidos, Fabiola Stevenson, Javier Pontón, que venían representando a Disney de Orban, estaba el director, don Pancho Colmenero. Y entonces ya me paro frente a la actriz, muy a gusto, y de repente, vámonos a Luke fulano, y aparece en la pantalla el vaquero flaco. Yo digo, uy, y me acerco con el director,
Digo, oiga, don Pancho, ese no es el personaje para el que yo vine a hacer caso. Y él, muy tierno, muy paternal, me contesta y me dice, bueno, ¿puedes o no? Y le contesté yo, sí puedo. Pues entonces pone Luke. Sí, señor. Y me paré frente a Luke y empezamos a hacer el personaje de Woody. Y poco a poco me fui enamorando de ese personaje, porque tiene muchos matices, tiene todos los matices que quisiera un actor poder manejar, que si es la tristeza, la alegría, la ironía, el llanto, lo heroico, lo traidor, lo sarcástico, todos los matices los tiene Woody. Y entonces, pues yo empecé a trabajar el personaje y bueno, me enamoré de la voz de Woody y del personaje. Entonces, bueno, y hablando de Woody, ¿qué les parece si cantamos una canción de Toy Story? ¿Se saben? Yo soy tu amigo fiel, ¿les gusta? ¿Sí se la saben? ¿Seguros? ¿Quieren recordar la infancia con esa canción? Conste, ¿eh? Vamos a cantarla entonces con la Orquesta Sinfónica de Monterrey. Vamos a cantar, sí, ¿creen que voy a cantar ahí con cualquier? No. Vamos a cantar con la Orquesta Sinfónica del Valle de Monterrey, la canción denominada Yo soy tu amigo fiel. Claro, esta versión que canto yo es una versión como si la cantara Woody, el personaje, porque deben recordar que el cantante original de esta canción es un querido amigo que desafortunadamente ya está rindiéndole cuentas al creador, que se llamaba Ricardo Murguía. Un gran cantante, un gran artista, y yo pues ni con mucho le llego ni a ahora sí que ni a las botas de Woody. Pero vamos a cantarla, ustedes como la recuerden, yo la cantaré como el personaje de Woody, y es una canción que con mucho cariño se la dedico a todos ustedes, como mi querido amigo Ricardo Murguía, que ya habita en el paraíso, y que a mí me trae unos muy gratos recuerdos. Y entonces, maestro, si es tan amable, cantemos Yo soy tu amigo fiel, como ustedes la saben y como yo la cantaría si fuera el personaje de Woody. Así que me voy a poner en este momento mi sombrero y diré: yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Cántenla conmigo, ¿sí se acuerdan? O ya no se acuerdan de su niñez, ¿eh? Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Gracias. No saben cómo les agradezco sus aplausos, porque significa que todos son sordos. Gracias. Bueno, pues esa es una canción que a mí me trae muy gratos recuerdos. Yo soy tu amigo fiel. Y hablando de recuerdos, pues entonces hay algo que a mí me gustaría compartir con ustedes, que son mis anécdotas. ¿Sí? ¿También te trae recuerdos?
Sí, como ya eres tan grande, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? 7 años. No, hombre, eres un anciano de 7 años. ¿Y tu papá qué tiene? ¿Como 4? Bueno, pues llegamos, no sé cuánto tiempo me quede por ahí, ya voy cercano, ya. Ay, no, que ya. Bueno, rápidamente, preguntas y respuestas, rápidamente podemos hacer, para luego despedirnos. ¿Qué les parece si tienen algunas preguntas que hacerme? ¿Tú tienes una pregunta que hacerme? Bueno, aquí ya levanto una mano, 2 manos, 3 manos, 2 son pulpo manotas. Bueno. ¿Han visto Assassination Classroom, a Koro Sensei? Sí. Ah, bueno, pues también resulta que hago la voz de Koro Sensei. Qué bueno, sí. Entonces, le podemos pasar el micrófono allá al caballero. Aquí tenemos un caballero, doctor. ¿Qué quieres preguntarme, Jerai? ¿Quién hace la voz de Shenlong? Seguridad. Por favor, Jerai. Y por favor lo cuelgan de las orejas. La voz de Shenlong actualmente, no sé. Pero originalmente, tampoco. No es cierto. Ya falleció, se llamaba Abel Rocha, un gran amigo, un gran actor, un gran ser humano, Abelito Rocha. Pero fíjate que voy a averiguar, buena pregunta, Jerai. Voy a averiguar quién hace actualmente la voz de Shenlong, porque no lo sé. Gracias por la pregunta, Jerai. Te lo agradezco mucho, Sabandija. ¿Quién más? Sí, tú querías preguntar. Muy bien. La voz de Santa Claus, ¿cómo la hizo? La voz de Santa Claus. Ah, la del origen de los guardianes. Sí, él se llama Norte, ahí se llama. Ah, bueno, ahí estaban buscando una voz que tuviera un acento ruso. Sí, pero no querían el acento ruso que conocemos todos de ¡ay, temores malos! No, que hablaba así, todo, que fuera el ruso de caricatura. No, querían una voz que fuera más ruso, como si fuera más natural. Y entonces yo estudié el canto de ópera. Y dentro del canto de ópera tuve que aprender la fonética rusa. Yo no hablo ruso. Hablo algo de italiano, muy poquito de alemán, muy poquito de ruso. Entonces me aprendí la fonética, mi maestro Jasso, el maestro de canto. El maestro Jasso, Enrique Jasso, el mejor de los maestros que haya habido de canto en mucho tiempo, me enseñó la fonética rusa. Entonces yo escuchaba las canciones en ruso y cuando me llamaron empecé a hablar como ruso, porque el ruso no está embarcado. El ruso dice: yo, Cruz, tengo un centro, y el centro es que cuido la fantasía de los niños. Ese es mi centro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Sí? Porque no dice cuál es el tuyo, sino el tuyo. Y la R no está enmarcada como si fuera así, ¿no? No, la R es un poco diferente, pero hablan así los rusos, porque he estado estudiando los rusos, y los rusos hablan un poco extraño, pero no tan extraño. Así es como llego. Y la voz es normal, la voz es así de que, o los ojos en el mundo, esa fantasía que tienen los niños, que va para arriba y va para abajo, y de repente está hablando así, ruso, y dice: ese es mi centro. ¿Cuál es el tuyo? Sí. Pero además es muy tierno y es muy energético, porque cuando se pierde dice: tontoy, y cuando sale en una nota que no era. Así es como hago la voz de Norte, el origen de los guardianes. Otra pregunta que quieren hacer rápidamente para acá. Acá tenemos a un caballero doctor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Tú como Woody o como Carlos, ¿te gustó o no te gustó el final que le dio Woody, la actitud de Bonnie que tuvo en Toy Story 4 y el final que tuvo Woody en Toy Story 4? En lo personal tengo muchas dudas, pero lo que diga Woody va a ser lo que yo ya voy a defender. Bueno, yo creo lo que hubiera hecho Woody, mi Woody, es no dejar a sus amigos. Yo me hubiera ido con ellos al infinito y más allá. ¿Sí?
Otra pregunta por allá. Otra pregunta por acá. ¡Córrele, rápidamente! Ya lo traigo aquí. Al presentador lo traigo como edecán. Perdóname. Buenos días. Buenos días. Bueno, es una cosa que te quiero decir. A mí me puedes decir, vete al cuerno de mente por si quieres. Ah, ¿y cómo te llamas? Wendy. ¿Cómo? Wendy. ¿Wendy? Sí. Pues vete al cuerno de mente. Ese no es un nombre. Muchas gracias. Gracias a ti. Y acabas de cumplir mi sueño, ¿eh? Acabas de cumplir mi sueño de decirle a alguien, vete al cuerno de mente. Espero que eso se haya grabado y que me lo compartas, ¿eh? ¿Y lo tienes grabado? ¿Me lo puedes compartir en mis redes sociales? Mis redes sociales, rápidamente, apunten rápidamente a mis redes sociales. Porque a veces contesto los mensajes y a veces... No, casi siempre procuro contestar los mensajes. Mis redes sociales, Instagram, @Carlillos, como si dijeran Carlos, Carl H. Illos, con doble L, @Carlillos. Ese es en Instagram. En Twitter es, no, en Instagram es @Carlillos2, con número, @Carlillos2. En Twitter es @Carlillos, nada más, @Carlillos. En TikTok estoy como Carlos II Oficial. Carlos II Oficial en TikTok. Y en Facebook estoy como Carlos II Fans, aunque ahí tengo pocas incursiones realmente, casi no entro a Facebook, porque luego me encuentro con unas tragedias terribles ahí. Ay, ni dan ganas de entrar a Facebook, porque cada vez que entro a Facebook me encuentro con muertos y no, prefiero la vida de Instagram, que la vida es rosa, que hay bailarines, en TikTok bailarinas, etc. Hay un montón de cosas muy bonitas. Pero Facebook como que luego, como que se me pachurra el corazón. Bueno, es la última pregunta, ya, la última por allá, antes de irnos. Tú también, bueno, entonces, es la penúltima. ¿Y se me escucha? Sí. ¿Por qué en la última película de Harry Potter ya no le diste voz a Severus Snape? Ya no le di voz a Severus Snape por algo muy prosaico, por un acuerdo económico. No llegamos a un acuerdo económico, la empresa productora y un servidor. Entonces, lo mismo sucedió con Toy Story. Yo hice la 1 y la 2 y la 3 y la 4 ya no, precisamente por acuerdos económicos, y me ofrecieron presupuestos que yo no podía aceptar. Entonces, pues me cambiaron. ¿Sí? Me dijeron, ¿lo aceptas? No, no lo acepto. Bueno, entonces te vamos a cambiar. Adelante, ustedes son los buenos. Precisamente por eso. Una tristeza, una lástima. Pero hay veces que eso yo le llamo dignidad, nada más. No es orgullo, es dignidad, es muy diferente. Y ahora sí, vamos a la última pregunta. Acá con nuestro amigo de 7 años, que parece como de 70. ¿Cuál es tu nombre? ¿Le gustó el final de Dragon Ball Super Hero? ¿Yo qué? ¿Le gustó el final de Super Hero? Sí, señor. Esa es la respuesta. Dragon Ball Super Hero. Y espero que la veas muchas veces. ¿Cuántas veces la has visto? Una vez. Ah. Seguridad, por favor. Viene con traje de Goku y luego nada más ha visto la película una vez. ¿Tú? ¿Cuántas? ¿Cuándo la van a quitar? Cuando dejen de ver la sabandija. Así que más vale que la vayan a ver muchas veces. Y dile a tu papá que no sea codo, que pague más entradas y que lleve a la familia. Bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad? Ya es tiempo de que me retire. Les agradezco mucho el favor de su atención, pero una cosa. Gracias. Voy a sacar mi teléfono porque quiero tomarme